Hola queridos amigos del violonchelo, ¿cómo están? Yo soy Génesis y esto es Gagachelo. Para el día de hoy les enseñaré a hacer las figuras musicales en el cello. Si aún no la conocen o les cuesta identificarlas o hacerlas en el violonchelo, quédense conmigo hasta el final del video para que vean que es más fácil de lo que piensan. ¡Comencemos! Las figuras musicales son los signos que representan la duración del sonido. Y existen 7 figuras musicales, que son redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. Estas 7 figuras van a durar un tiempo determinado, el cual veremos cada una de ellas en detalle. La redonda vale 4 tiempos. Eso significa que durante esos 4 tiempos va a existir el sonido, va a estar el sonido. Entonces podemos ayudarnos con un metrónomo, podemos ayudarnos con las palmas, podemos ayudarnos con las agujas del reloj, con el segundero, porque ellos marcan un pulso constante. Siempre tenemos que tener un pulso constante. Ya sea con las palmas, con los muslos, con los chasquidos, tenemos que tener un pulso constante que siempre dure la misma velocidad. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Con el metrónomo nos ayuda más porque él es muy preciso y él es exacto en su tiempo, no nos va a engañar de que 1, 2, 3, 4, 1, no nos va a engañar. Entonces, el metrónomo lo pueden descargar por el celular. En internet hay metrónomos online, también existen los aparatos que venden en las tiendas de música de metrónomo, entonces eso lo pueden conseguir muy fácilmente. Ahora, para utilizar el metrónomo, yo les recomiendo utilizarlo entre 60 y 50. 60 bits, sí, esos son los mismos a los que tienen las agujas de los segunderos del reloj. ¿Sí? Y es relativamente un tiempo lento en el cual podemos pensar y hacer esos 4 tiempos. Yo me voy a ayudar aquí con la computadora, el cual tengo un metrónomo que está en 60 bits. Y con estos 60 bits yo voy a hacer una redonda en el cello. Lo puedo hacer de 2 formas, pizzicato o con el arco. Lo voy a hacer primero con el pizzicato, que va a ser en cualquiera de las cuerdas. Va a ser presionar una sola vez y esperar los 4 tiempos que suene la cuerda. 1, 2, 3 y 4. 1. Y ahí. Si queremos hacer varias redondas consecutivas, entonces dejamos el metrónomo encendido. Y ahí entonces vamos a contar de 4 en 4 y cada uno yo voy a espichar el dedo. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y listo, así hacemos la redonda con pizzicato. Ahora lo voy a hacer con el arco. Para hacerlo con el arco tengo que dividir el arco en 4 partes, ¿sí? Entonces yo puedo agarrar, por ejemplo, aquí en el centro, ¿sí? La mitad, y de esta mitad puedo dividir a otra mitad, y ahí tengo el arco dividido en 4. 1, 2, 3 y 4. Significa que voy a pasar el arco lentamente durante los 4 tiempos hasta que llegue al otro extremo, del talón hacia la punta o de la punta hacia el talón. Lo voy a hacer en el cello para que vean. Yo voy a colocar el metrónomo en 60 bits y ahí voy a hacer los 4 tiempos. Cuento 4 para iniciar. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Y ahí para. Y ahí sí se acaba el sonido porque la redonda vale 4 tiempos y ahí yo paro. Ahora, en las partituras podemos conseguir varias redondas
una consecutiva con la otra. Para hacer esto, entonces igual yo dejo el metrónomo y lo que hago son varias veces 1, 2, 3, 4 y a partir de aquí vuelvo a contar el 1 para llegar al 4 al otro extremo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lo hago con el cello para que vean. Coloco el metrónomo y siempre cuento 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si se fijan, tenemos que tener mucho control de la velocidad, porque puede ser que hagamos 1, 2, 3, 4 y se nos acabe el arco sin haber terminado los tiempos. O que lo hagamos tan lento que nos sobre mucho arco. 1, 2, 3, 4 y apenas llegamos aquí, ni llegamos a la mitad, ¿sí? Entonces todo esto lo van a ir consiguiendo a medida que vayan practicando y practicando y van buscando la velocidad exacta en la que tienen que pasar el arco, sus 4 tiempos para llegar al otro extremo. ¿Listo? Entonces, yo les recomiendo que practiquen y practiquen muchas veces hasta que lo puedan conseguir. Y así hacemos redondas con pizzicato y con el arco en el cello. La blanca vale 2 tiempos, significa que dura la mitad de la redonda. Pero vamos a hacer exactamente lo mismo a lo que hicimos con la redonda, pero ahora en la blanca vamos a contar son 2 tiempos. Para hacerlo con pizzicato, entonces en cada 1, 2, 1, 2 es que yo voy a espichar la nota. Lo practicamos. Ponemos el metrónomo, contamos hasta 4 y entramos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Muy bien. Y ahí hice varias blancas, cada una con 2 tiempos. Para hacerlo con el arco, ya como habíamos dividido el arco en 4, ahora lo vamos a dividir solamente en 2. Y esto es más fácil porque lo vamos a dividir por la mitad. 1, 2. Se van a dar cuenta que lo van a tener que hacer más rápido. La velocidad de la redonda era un poquito más lenta, ahora va a ser un poquito más rápido para hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos a hacerlo con el metrónomo para que vean cómo se estudia. Igual pongo el metrónomo, cuento 4 y entramos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Si se fijan, va a ser mucho más rápido y vamos a utilizar bastante el movimiento del antebrazo. Yo les recomiendo que hagan el movimiento hasta donde llegue su brazo, que no por tratar de llegar hasta la punta, extendamos de forma incorrecta, ¿sí? Entonces solamente comienzan en el talón, 1, 2, y así hasta donde les alcance el brazo, ustedes hacen el movimiento con el antebrazo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. La negra vale un tiempo. Significa que en este tengo que contar de a uno en uno. Como hemos hecho 1, 2, 3, 4, significa que en cada uno de esos tiempos voy a tocar la nota. Ya no voy a esperar, sino en cada uno de esos tiempos voy a tocarla. Entonces, voy a hacer 1, 2, 3, 4. Y en esos 4, en cada uno de esos voy a tocar el pizzicato. Vamos a empezar con el pizzicato para que vean. Yo pongo el metrónomo, cuento 4 y empezamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí ven?
en cada uno de los beats, en cada uno donde suena el sonido, pop, 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 ahí yo voy a tocar con el pizzicato, porque esa es la negra que dura un tiempo. Entonces en esa yo la voy a pisar cada vez que esté el beat. Con el arco, pues habíamos dividido ya el arco en 4, en 2, ahora va a ser completo, ¿sí? En este, para hacer la negra, o lo podemos hacer súper rápido todo el arco, o en una región central en el que podamos hacer una negra con un sonido limpio, ¿sí? O en ciertos casos, en algunas obras tengamos que hacer unas negras con todo el arco, pues tenemos que tener más aire. Pero yo les recomiendo hacer, por ejemplo, una negra en esta región del arco, sin llegar a los extremos para que no les suene sucio el sonido. Vamos a poner el metrónomo y vamos a tocar las negritas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eso es. Lo vuelvo a hacer y hago más negras. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fíjense que el movimiento de antebrazo es mucho más rápido, la velocidad es mucho más rápida, entonces es calcular exactamente la velocidad del arco. ¿Listo? Vamos con la corchea. La corchea vale medio tiempo. Significa que vale la mitad de un tiempo. Para hacer las corcheas son mucho más rápidas, cada una se va haciendo más rápida que la anterior. La corchea la vamos a unir en dos para que en un tiempo podamos hacer dos corcheas, porque una corchea vale medio y la otra corchea vale medio, medio más medio, 1, ¿sí? Para hacer las corcheas con pizzicato, podemos hacer es muy rápido en un solo beat una corchea. Podemos ayudarnos con sílabas. A partir de aquí nos podemos ayudar con sílabas, ya que hay que subdividir el tiempo. No como en el otro que el tiempo era por 1, 2, 3, 4. Ahora en un tiempo voy a meter más sonidos. En la corchea tengo que meter 2 sonidos. Entonces aquí podemos ayudarnos con unas palabras que tengan 2 sílabas. En este caso podemos hacer casa, ¿sí? Entonces pongo el metrónomo y con el mismo metrónomo solamente voy a hacer el sonido. Casa, 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 casa. Si se fijan, cada casa, 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 casa es donde suena el beat. Casa, 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 casa. Ahí es donde voy a hacer la primera corchea K, que sería el primer medio tiempo, y Sa, el segundo medio tiempo, ¿sí? En el cello, pues voy a hacer lo mismo, pero entonces la velocidad del dedo tiene que ser más rápido. 1, 2, 3 y casa, 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 casa. Si ven, es mucho más rápido. Con el arco ya tenemos que hacer ahora menos arco. Cada vez nos vamos centrando más. Y en este, para hacer las corcheas, podemos hacerlo desde la mitad. Y hacemos lo mismo. Casa, 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 casa. Lo hacemos con el metrónomo para que vean cómo es. 1, 2, 3 y... Casa, 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 casa. La semicorchea vale un cuarto de tiempo. Significa que en un tiempo tengo que meter 4 sonidos. Ahora van a ser mucho más rápidos, ¿sí? Para las semicorcheas también tenemos unas ciertas palabras que podemos utilizar para tener mucho más presente el ritmo de semicorcheas.
Ya que en un tiempo agrupamos 4 semicorcheas, podemos buscar una palabra de 4 sílabas. Podemos utilizar chocolate, aguacate, entonces la idea es que en cada beat suene chocolate, 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 chocolate. Entonces cada vez que suene 1, 2, 3, 4, va a estar el cho. Chocolate, 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 chocolate. Lo hacemos primero con el pizzicato para que vean cómo es. Ya el pizzicato para la semicorchea se va haciendo mucho más difícil porque hay que hacerlo mucho más rápido, ¿sí? E inclusive hay obras en las que el pizzicato siempre son notas más largas, figuras más largas, entonces no se preocupen si tienen que hacer semicorcheas con pizzicato. Con pizzicato entonces voy a colocar el metrónomo y con este vamos a hacerlo en 50, ya que va a ser más rápido, 50 bits. Y recuerden, chocolate, 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 chocolate. 1, 2, 3 y chocolate, 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 chocolate. Ahora con el arco, el chocolate, lo vamos a hacer igual desde el centro, ¿sí? En algunas obras puede ser que lo hagamos en la punta, en el talón, ¿sí? Pero por lo general vamos a utilizar el centro para hacer las figuras más chiquitas y más rápidas. Entonces vamos a hacer los chocolates en todo el centro sin tener que hacer tanto movimiento de brazo, sino más de antebrazo. Chocolate, 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 chocolate. Lo intentamos con el metrónomo para que vean. 1, 2, 3 y... Para hacer estas dos últimas no nos vamos a demorar mucho porque estas son mucho más avanzadas, entonces muy poco se ven en esta parte inicial. Solamente se las voy a mostrar para que vean cómo se tocan y tengan la teoría y la puedan practicar poco a poco. La fusa vale 1/8 de tiempo. Significa que en un tiempo voy a meter 8 sonidos. Este es mucho más rápido y lo vamos a hacer de una vez con el arco. Para hacerlo con el arco, como les decía, cada vez que se van haciendo más rápidas utilizamos menos arco y lo vamos a hacer igual en la mitad y utilizando muy poquito arco. Así. Y la semifusa vale 1/16 de tiempo. Significa que en un tiempo voy a meter 16 sonidos. Entonces estos sí son súper rápidos, los cuales a veces en obras orquestales los vemos. Para la semifusa vamos a hacerlo con el metrónomo. 1, 2, 3 y... Y listo amigos, con eso terminaríamos el tema de figuras musicales. Unido a este tema también está el de los silencios musicales. Si se los digo aquí rapidito, como un tip rapidito antes de terminar el video, es que cada figura tiene su silencio. Lo que tienen es que conocer el signo de cada uno de ellos para que sepan cuánto tiempo en silencio van a hacer en una canción o en una obra que tengan. Entonces, por ejemplo, si ven el signo del silencio de negra, entonces ya saben que en ese silencio van a hacer un tiempo completamente de silencio. Entonces, en ese beat no va a haber ningún sonido. Si es el silencio de blanca, entonces 2 tiempos van a ser en completo silencio. Y así sucesivamente con todas las figuras. Si quieren profundizar más de este tema, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó este video, regálenme un like y suscríbanse a mi canal activando la campanita de notificaciones para que YouTube siempre te avise cuando suba un video nuevo. Y por cierto, les dejo el enlace en mi descripción de mi Patreon, donde ahí podrán conseguir diferentes formas de clase para seguir aprendiendo mucho más. ¡Chao!